Hola, muy buenas a todos. En primer lugar, agradecer a los que están detrás de la pantalla y agradecer evidentemente a la UP nuevamente por una posibilidad de compartir con ustedes. En este caso, lo importante y lo que realmente me toma un tiempo para destacar es la posibilidad de permitirnos con con este formato digamos, telepresencia o charlas a distancia o cápsulas a distancia, permitirnos continuar con la realización del Encuentro Latinoamericano de Diseño, que dicho sea de paso es un encuentro que es bastante necesario y en el que convergen bastantes temas súper relevantes. En este caso, lo que queremos o lo que quiero tratar con ustedes la temática y el motivo de esta microconferencia es el proceso de desarrollo de una idea, el proceso creativo de desarrollo de una idea. Como les dije, la idea es desarrollar este tema del proceso de desarrollo de una idea desde su punto inicial hasta el trayecto que ésta se transita o desarrolla para convertirse en un producto final. Si bien la idea como tal tenemos que conceptualizarla o definirla como este instante de creatividad o de genialidad que llega a nosotros normalmente en los momentos menos esperados y tal vez en los menos adecuados. Creo que todos hemos tenido estos momentos epifánicos en el momento menos esperado, y así que lo único que tenemos a mano es la nada misma para poder dejarlo en constancia. Entonces normalmente una idea es algo que nace de un flash, nace de una conversación con amigos, de algo que escuchamos, algo que vimos, algo que exploramos, algo que vivimos en un instante y llega solamente. Pero esta idea, si no es desarrollada de una manera correcta, simple y llanamente es una vorágine de pensamiento. No tiene ninguna razón de ser. Por eso es importante tener claridad que no todas las ideas serán en un futuro una conceptualización real. No tienen una razón de ser todas. Diariamente nos llegan cientos de posibles ideas, pero existen métodos muy básicos y sencillos para que esta idea pueda desarrollarse, y más que desarrollarse, previamente seleccionarse. Yo normalmente ocupo uno muy sencillo y que es sumamente efectivo. Cada vez que llega a mí esta pseudo chispa de genialidad, hago algo bastante simple, que es dejarla morir. ¿A qué me refiero con dejarla morir? Sí, puede ser que durante el día la converse con alguien, puede ser que le dé un par de vueltas, puede ser que durante todo el día la esté maquinando, masticando, pero al término del día trato de que ella no tenga más relación conmigo por un tiempo prudencial. La sepulto de alguna manera pseudopoética. ¿Qué significa esto? Trato de evitar volver a pensarla por un tiempo prudencial, como dije anteriormente. Yo normalmente, cuando una idea vale la pena, me doy cuenta porque paso todo el día pegado con ella, como dándole vuelta. Entonces, cuando eso pasa, ese es el primer indicador, que por allí puede haber algo interesante. Entonces, una vez terminado el día, la dejo a un lado. Pasado este tiempo, yo normalmente una semana y media, trato de hacer el ejercicio mental de traerla de vuelta como ese día inicial. Esa es la primera clave. Si soy capaz de volver a traer esta idea inicial que tuve hace una semana,
con la misma intensidad que en ese momento, cuando nació, cuando surgió, ese es un indicador claro de que sí, realmente tenía algo, porque fui capaz de volver a sentirla con la misma intensidad que la sentí en su momento. Y entonces, si soy capaz entonces de evocarla, comienzo a trabajar en ella. Porque una idea que se somete en un periodo corto de tiempo al sepulcro, al olvido, y que es traída del cajón y vuelve a golpear con la misma intensidad, evidentemente tiene materia prima para ser trabajada. Pero ya una vez seleccionándola y diciendo, bueno, listo, fui capaz de volver a recrearla, de volver a recrear ese pensamiento, ¿qué tengo que hacer? Una idea no es más que un pensamiento creativo, es una chispa que evidentemente encenderá a posteriori una flama. Esta flama puede ser controlada y volverse un fuego perfecto y una luz en sí, o volverse un fuego incontrolable y no llegar a nada, de hecho destruir todo. No hay peor vivencia que una idea descontrolada que se convierte en una frustración. Estas ideas que nos absorben, nos queman y se convierten en una frustración total. Pero por el contrario, una idea desarrollada y bien alimentada y bien proyectada se convierte en un fuego controlado que a posteriori terminará siendo una luz. Perdonen lo poética de esta analogía, pero la idea es que si esta idea encendió un fuego, este fuego llevarlo a buen puerto, de un punto A a un punto B. Por ende, lo primero que tenemos que sentarnos a pensar es el concepto generador que moverá a esta, que la dejará convertirse en algo, dejar de ser idea y convertirse en una palabra que yo uso mucho, que es ente. Este ente que es carente, valga la redundancia y el verso sin esfuerzo, de algo, pero que es poseedor de todo. Este ente es un concepto que se va a alimentar de diferentes funciones, de diferentes estructuras que ahora conversaremos. Pero este concepto generador va a ser el catalizador de todo lo que vamos a desarrollar. Este concepto es el ¿qué es? ¿Realmente esta idea quiere transformarse en qué? El qué es va a ir seguido de ciertas preguntas que nosotros evidentemente vamos a responder. ¿Qué es? ¿Cómo queremos que sea? Y el cómo queremos que sea no engloba solo lo estético, sino lo estético y lo funcional. ¿Por qué? ¿Por qué digo lo funcional? Porque también está el para quién es y para qué es. Esas son las 4 premisas fundamentales para desarrollar un proyecto y por ende para darle vida a una idea. Cuando nosotros desarrollamos esto y estas aristas están totalmente, ¿cómo se llama?, dilucidadas, sabemos qué es lo que quiero hacer, sabemos cómo lo quiero hacer, el cómo influye, qué herramientas, qué sistemas, qué procesos, incluso con quién lo voy a hacer. Pasamos a ir tachando. Ya sé qué es lo que quiero, ya sé cómo lo quiero hacer, materialidad, herramientas como dije, sistemas, colaboradores. Después eso va a mutar al para qué y para quién, y el para qué no solo tenemos que englobarnos en este clásico enfoque sobre todo de la publicidad y mercadeo del target o el público objetivo que trata de encasillar a este usuario potencial en rangos etarios, situaciones socioeconómicas. Sí, eso está bien conocerlo, evidentemente es parte del background que tenemos que tener para poder entender el contexto a donde vamos a proyectar nuestro trabajo. Pero también es interesante no ver al usuario potencial como a un ser único o a un grupo de seres que comparten ciertas similitudes, sino el usuario está y se desarrollará en un entorno. Entonces no solo es que conocer
a quién o para quién va dirigido, sino dónde se va a desarrollar esta persona o dónde se va a comercializar lo que vamos a hacer, dónde se va a emplear lo que vamos a hacer. Hay un montón de factores que es importante resolverlos para empezar a dar forma a este concepto. Una vez tengamos estas 4 premisas que les acabo de indicar, que son, digamos, los potenciadores del concepto generador y del contexto que conlleva este concepto que generamos, es importante entonces pasar a la etapa de filtrado. Realmente ver si es potencialmente viable y factible. Yo trato de, normalmente en mi rol docente, explicarle a los estudiantes que no hay mejor manera de filtrar un proyecto inicial, un concepto generador, que pasarlo por los 4 fundamentos básicos del diseño. ¿Cuáles son los 4 fundamentos básicos del diseño? En cualquiera de sus aristas y especialidades, desde el diseño gráfico, el diseño tipográfico, el diseño editorial, el diseño de mobiliario, de espacio y equipamiento, el diseño a nivel general, la resolución de problemas, la comunicación gráfica, tiene 4 aristas básicas y son la simplicidad, la coherencia, la funcionalidad y la memorabilidad. 4, súper sencillos. Si nosotros somos capaces de filtrar nuestro concepto, nuestra idea, por estos cuatro fundamentos básicos, evidentemente, previo a haber contestado las 4 aristas que les dije, el cómo, el qué, el para qué y el para quién, vamos a tener una materia prima lo suficientemente poderosa y potente para poder desarrollarse con plenitud hasta convertirse en eso que queremos como acabado final. La simplicidad es la prioridad básica, lo más fundamental. Cuando hablamos de simplicidad, hablamos no de menor cantidad de elementos, menor cantidad de connotaciones, menor cantidad de. Evidentemente todos en el área del diseño, la comunicación, la publicidad, el arte, hemos escuchado esto de menos es más. Sí, evidentemente estos postulados son más que reales, pero cuando hablamos de menos es más, no hablamos de cantidades, hablamos de correlaciones. Una composición puede tener 1000 elementos, pero si esos 1000 elementos cantan al unísono, están conectados, se van a ver como un todo. Entonces, ese todo no tiene que ver con la cantidad de elementos que lo conforman, sino que cada uno de esos elementos esté allí por una razón vital. Cuando nosotros diseñamos con un grupo de elementos y después lo más difícil del diseño no es aplicar elementos, no es colocar elementos, no es llevar a cabo el proceso de gestar con muchos elementos, es ir depurando elemento tras elemento tras elemento hasta el punto en el que si se quita algo deja de comunicar y si se agrega comunica. Ese es el punto de filtrado base de la simplicidad. A lo que voy es, lo que comunicamos tiene que estar compuesto por la cantidad de elementos necesarios, justos y necesarios para que comunique de forma directa y simple. Pero la simplicidad no es nada sin la coherencia. Hablamos de la coherencia, hablamos de hablar de una forma lógica. Cuando digo hablar es expresar o proyectar que esto que queremos hacer sea lo más asemejado a lo que es. Recordemos que estamos hablando de diseño y el diseño, una de las cosas que lo separa de manera brutal de las artes es que no hay espacio para la subjetividad. Bajo ninguna circunstancia. El diseño es objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy frecuente que el diseñador, en esta hambre de satisfacer incluso su propio ego, de dejar una impronta, de dejar una marca en lo que diseña, trata de que esta marca sea el rebuscar, el tratar de darle otro trasfondo, un doble sentido, tratar de jugar. Sí, está bien jugarlo, pero cuando raya en la
desconceptualización, o sea, cuando se pasa el límite de la coherencia visual, de la coherencia conceptual, caemos en el terreno de la subjetividad, que es mucho más afín a las artes y no al diseño. Acá el mensaje debe llegar del punto A al punto B de la mejor manera. Entonces, es importante la coherencia en lo que queremos transmitir. Una vez lograda entonces esta coherencia y esta simplicidad, que nos toca enfocarnos en la funcionalidad. Y en la funcionalidad hace mención a lo que dijimos hace breves minutos, que tiene que ver con el para quién y para qué estamos diseñando, para qué y para quién estamos trabajando. ¿Qué hace mención con el factor funcional? Nosotros debemos de dejar muy en claro que en lo que estamos trabajando o en lo que estamos trabajando tiene una razón de ser, una razón funcional de ser, pero debe funcionar para eso. Es importante quitarnos también este preconcepto que nosotros trabajamos para que funcione en muchos escenarios. Eso es un error súper clásico. Tratar de hacer trabajos o proyectos o abarcar el diseño como multifuncional. Y sí, se pueden crear proyectos multifuncionales, sí, pero cada función tiene una explicación y tiene una contención y tiene una proyección y tiene una creación. Entonces, es mucho más fácil enfocarnos en trabajar para cumplir determinada función o determinadas funciones que tratar de abarcar en demasía, sobre todo hoy por hoy que este tema asociado a la funcionalidad práctica está tan en boga o tan en moda. Nosotros cuando diseñamos debemos tener en cuenta que debe ser ideal para lo que se creó. Si puede, digamos, vincularse con otras funciones, sí, pero tratar de abarcar de más. Les voy a poner un ejemplo, tal vez en el aspecto que yo más manejo, que es el desarrollo tipográfico. Cuando vos creas una fuente tipográfica, la creas para o por una necesidad puntual. Entonces, si vos desarrollas una fuente, un ejemplo, de texto o de título, esa es su función primordial. Si ya después la persona que la compra, que la adquiere, que la instala, que la usa, la quiere utilizar para cualquier cosa, eso es su problema. Pero la razón de ser de esa fuente que se creó, de ejemplo, si es una fuente de título, es para generar un título, para generar encabezados, para generar impacto visual, para tener una legibilidad absoluta, para cumplir la función de una letra o de una fuente titular. No significa que esta no podría ser utilizada en otra función, valga la redundancia, pero está diseñada con una finalidad, ya que pueda emplearse para otros usos. Ese es el factor funcionalidad. Es muy importante depurarlo al momento de filtrar esta idea con la que estamos trabajando. Ya viendo entonces, completado el factor simplicidad, completado el factor coherencia y completado el factor funcionalidad, estos tres nos van a dar, por lógica, un proyecto en base muy bien armado que va a dar como resultado poder encajar en el cuarto ítem, que es la memorabilidad. La memorabilidad es la capacidad que tiene eso que creamos de ser recordado. ¿Y por qué va a ser recordado? Porque está siendo bien diseñado, porque está siendo bien creado y está siendo bien gestionado. Y por ende, al cumplir con estos estándares, es mucho más fácil que yo lo recuerde. No en vano recordamos ciertos y determinados ítems visuales, diseños, productos, objetos, porque son sumamente bien logrados. Y eso se logra yendo, tachando o dándole el check, el view a cada uno de estos factores que previamente conversamos. Bueno, tenemos claro los conceptos, el concepto generador, el contexto, lo que nos genera esta idea, la depuramos, la trabajamos,
la filtramos y tenemos entonces una materia prima bien trabajada, sólida, porque tiene que ver con poder lograr una sinergia entre la estética y la función. La estética y la función deben tener una relación sinérgica entre sí. No, ninguna puede ser más que la otra. Tiene que haber un equilibrio. Es importante no caer en el graso error de enfocarnos en que luzca bien, en que genere impacto visual y dejar a un lado su función. O por el contrario, enfocarnos en extremo en la función y dejar a un lado la estética. Estas tienen que ser totalmente vinculantes. Una vez logrado entonces este equilibrio entre estética y función, nos vamos a enfocar en el último ítem de este proceso creativo, en lo que yo destaco en el proceso de desarrollo de una idea, que es el confort visual. O sea, que no solo veamos las cosas, sino las comprendamos, que no solo observamos algo, sino que ese tiempo de observación nos da la interfaz de poder comprender eso que estamos viendo, asimilarlo y por ende hacer que esto que diseñamos tenga una mayor posibilidad de adquirir el gusto de quien lo va a ocupar, utilizar, adquirir. El confort visual es súper importante. Está compuesto por la legibilidad y la lecturabilidad. ¿Qué significan estos dos casos? La capacidad de ver y que se vea bien, que lo visualicemos bien, que cumpla con esta conexión estética de lo que es y lo que aparenta ser, y que además tenga esta capacidad de ser comprendido, que lo que veo representa fácilmente en mí una conexión con lo que es, que no tenga que darle 26 vueltas y a las 26 vueltas, es tal cosa, no. Entonces, este confort visual va a darle la suficiente estabilidad a esto que cree para poder ser evidentemente implementado en el campo de la realidad. Estos detalles que estoy hablando, evidentemente, claro, van a también depender de con quién lo hacemos, del grupo de personas que elegimos para poder trabajar, de la habilidad y capacidad que tenemos nosotros de gestionar y delegar y de delegar. No todos somos capaces de desarrollar las mismas cosas con las mismas compromisos y actitudes. Entonces es muy importante tener en cuenta que también en este proceso de desarrollo creativo que va de la mano con una idea, no solo tenemos que hacerlo de una buena manera, sino rodearnos de personas lo suficientemente competentes para poder desarrollarlo con materialidades lógicas. O sea, cuando pensamos, no solo pensamos en lo que queremos, sino en cómo lo vamos a hacer y entonces en los costos que esto conlleva, costos materiales, costos psicológicos. Tenemos que elegir bien con quién lo desarrollamos, no solo con los colaboradores con los que vamos a trabajar, sino cómo lo vamos a implementar en realidad. Hay muchos factores que también son decisivos, pero estos son factores que son totalmente externos y manejables, pero que de nada sirve tener el mejor computador, de nada sirve tener la mejor tableta gráfica, de nada sirve tener la mejor maquinaria para corte, para prensado. Si estamos trabajando con mobiliario, de nada sirve tener la mejor materialidad, de nada el mejor taller, de nada sirve tener los mejores programas o software en cualquier escala, si lo que nos vamos a trabajar, con lo que vamos a laburar, no tiene un peso. Por eso es tan importante que esta materia prima, que en algún punto fue idea y que ahora es un compendio de cosas, sea importante y sea bien trabajada y que tenga cuerpo. Creo que esta es la base de lo que tenemos que enfocarnos para hacer. Espero que se haya entendido un poco. Igual es un poco complejo de explicar a distancia.
Espero entonces que la próxima vez que nos veamos sea no tras una pantalla, sino podamos trabajar como normalmente lo hacemos. Repito, ante cualquier duda o cualquier particular, voy a dejar las redes para algún comentario, alguna cosa que quedó en el tintero. Es complejo, tenemos igual un límite de tiempo que trabajar estos ciclos de conferencia o estas cápsulas de conferencia. Así que nada, agradecerles, decirles que evidentemente de alguna forma nos vamos a adaptar para salir de esto de la mejor manera. Me despido a la distancia, lamentablemente deberíamos estar en Buenos Aires en este momento, pero será para el año próximo. Así que muchas gracias por la atención y hay que ponerle para adelante, no queda de otra. Gracias a todos por escucharme y por participar. Que estén bien.